Vamos a dar inicio en esta noche. Damos gracias a Dios por un día más. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos con mi esposa y Brian. Y en esta tarde queremos darle la honra y la gloria a Dios y pedir que el Espíritu Santo ministre nuestra vida y nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Vamos a estar estudiando el capítulo 3 del libro a los Romanos, de la carta a los Romanos. Lo vamos a hacer en 3 partes porque el estudio es muy largo, pero hoy vamos a empezar la primera parte y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos ha guardado, Señor. Estamos sanos, Señor. Nos guardaste todo este día, Señor. Te doy la honra y la gloria y te pido, Señor, que obres en cada vida en esta noche, Señor, por medio de este video, o aquellos que lo vean, Señor, y que lo escuchen. Obra, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu bendita palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, tú que habitas en cada uno de nosotros. Gracias te doy por guiarnos a toda verdad cada día, cada momento, cada instante, Señor. Por redarguirnos, Señor. Por darnos fuerza, darnos la fortaleza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pongo en tus manos mi vida, la vida de mi esposa, de Brian, de mis hermanos del centro de rehabilitación. Guarda a cada uno, Señor, y gracias porque nadie se ha enfermado de ellos, Señor. Gracias por los pastores de la iglesia, Señor. Te ruego que guardes a su familia, Padre Santo. También, Señor, pongo en tus manos este lugar donde vivimos, Señor. Y te pido, Señor, por la paz de este vecindario, Señor, por la paz de esta ciudad, Señor, como dice tu palabra, que debemos orar por la paz de cada uno. Y también te ruego por la paz de Israel. También te pongo en tus manos a todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, en los hospitales, en sus casas. Hasta ahí llegue tu mano poderosa, Señor. Enviamos desde aquí sanidad, palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. No importa la enfermedad que sea, Señor, o el virus que sea, en el nombre de Jesús se sanan, Señor. Ayuda a todos aquellos a pelear esa batalla, Señor, que puedan levantarse y que puedan declarar que fuiste tú el que estuvo con ellos, Señor, y que tú los sacaste en victoria, bendito Dios. Padre, te doy la honra, la gloria y la alabanza por cada una de mis hijas, mis hijos, los hermanos de mi esposa, Señor, que está uno en Canadá, Señor, José Manuel, Señor. Te pedimos y oramos por él, que tú lo guardes, que lo bendigas, que lo protejas, que guardes a sus hijos, a su esposa. También te ruego por Jesús, también, Señor, que vive en San Bernardino con su esposa Lupe, Señor. A sus hijos también te ruego, Señor, a sus nietos también, que los guardes, que los protejas, mi Dios, y que los alcances para gloria de tu nombre, Señor. En esta noche también, Señor, te ruego por los que están también peleando, Señor, curando, dándoles medicinas, Señor, ayudándoles tal vez a respirar con cosas artificiales a estas personas, Señor, que son los médicos, las enfermeras, los enfermeros, la CNA, los CNA, Señor, los que trabajan haciendo la limpieza, desinfectando, Señor, guárdalos, Señor. Mira que ellos también tienen familia, Señor. Guarda a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, tal vez hay abuelas trabajando, Señor. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Como les decía, vamos a estar estudiando el libro de Romanos en su capítulo 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera. 3:1 al 8 vamos a estar en esta hora. Dice a manera de pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito,
para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Les decía Pablo hay tres objeciones en los versículos del 1 al 4 del capítulo 3 de Romanos. Él está hablando de tres objeciones de los judíos. Con toda claridad y energía, Pablo señala que el hecho de tener la ley mosaica y la circuncisión no garantiza en sí ni de por sí que los judíos tengan un sitio reservado en el cielo. Esas formalidades externas no son lo que hace verdaderamente judía a una persona. En el sentido de ser alguien cuya alabanza viene de Dios, no ese elogio encuentra respaldo en algo, mas lo que es necesario es lo interior de un corazón creyente marcado por la verdadera circuncisión que es espiritual y no el cuerpo marcado por una circuncisión carnal. ¿Verdad? En efecto, la respuesta de Pablo a los judíos es un llamado a que se arrepientan y a que abandonen sus orgullosas pretensiones de superioridad basadas en la posesión de la ley y en la observancia de la circuncisión. Sin embargo, el orgullo de los judíos les impide arrepentirse. Y en lugar de eso, oiremos tres preguntas desafiantes y resentidas que teóricamente fueron formuladas por los judíos que hacían objeciones. El apóstol se encarga de cada una de esas preguntas a medida que aparecen en los versículos 1, 5 y 9. La primera objeción de los judíos en el capítulo 3, 1 al 4, ya Pablo ha señalado que ser descendiente de Abraham no equivale a tener boleto de entrada al cielo. No. Es que la ley no fue hecha para salvar. Por la ley dice la Biblia que nadie fue salvo. No. La ley fue dada para darme cuenta que era yo un pecador y que necesitaba un salvador. Y en realidad los gentiles que son obedientes a la voluntad de Dios condenarán a los judíos que teniendo la ley y la circuncisión son transgresores de la ley. Miren lo que dice en el 2:7. Y el que físicamente es incircunciso, pero no guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Eso está en Romanos capítulo 2, verso 27. Pablo está diciéndoles a los judíos que aunque ellos tuvieron la ley, siempre fueron transgrediendo la ley. Brincaron encima de la ley de Dios. Teniendo ellos tuvieron a los profetas. Ellos tuvieron la Torá. Ellos tuvieron
los primeros 5 libros, todo el Antiguo Testamento. Todavía cuando Cristo vino. En una ocasión el Señor le citó el libro de Isaías en el capítulo 61 y le dice que hoy se cumplía ese día, porque esa escritura estaban hablando de él. Miren lo que dice el capítulo en Isaías, para ponerlo también como base, en el libro de Isaías. Dice aquí en el 61, mire, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice aquí después, fíjese, esta afirmación induce a los judíos a la siguiente objeción. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pablo toma muy en serio esta pregunta y su respuesta es concentrada en una sola ventaja. Hay más, como Pablo lo hará ver en el capítulo 9, verso 4 y 5. ¿Qué ventaja? Pablo responde de mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra, ellos tenían el Antiguo Testamento, pero no lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a Cristo. Porque desde Génesis 3:15 habla de Jesús, habla de un Mesías, habla de un Salvador. Fíjese que la palabra de Dios, todas las personas tienen cierto conocimiento de Dios por medio del conocimiento natural que está escrito en su corazón. Sin embargo, Dios honró a la nación judía revelándole su voluntad de modo escrito, o tal como diríamos hoy, la puso por escrito en el monte Sinaí. Dios hizo que Moisés grabara sus sagrados mandamientos en tablas, mandamientos que le mostraban a Israel sus pecados y la necesidad de un Salvador. Los 10 mandamientos fueron dados ahí en el monte Sinaí, y a través de los años que pasaron, el Señor fue mandándoles profetas y los mataban a los profetas. Al último que mataron fue a Jesús. Cerraban sus oídos para no oír. Pero imagínense, o tal como en el monte Sinaí, Dios hizo que Moisés grabara sus sagrados mandamientos en tablas, mandamientos que le mostraban a Israel sus pecados y necesidad de un Salvador. Mediante los mensajes orales y escritos de sus numerosos profetas, Dios le repitió las promesas de enviar al Salvador que necesitaban los pecadores. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, a quien Juan el Evangelista llama el Verbo en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice casi lo mismo que dice que en el principio
como comienza Génesis. Ajá, sí. Para que se revelara su mensaje de salvación, especialmente a los judíos. Con respecto al verbo, Juan dice expresadamente: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer en Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y Él fue el que vino a la tierra a traer las buenas nuevas de salvación, a nacer primeramente en el vientre de la Virgen María, porque Él nació de una virgen, de una mujer virgen, pero no quedó virgen ya después, ¿verdad? Repito esto para que no vayan a creer que quedó virgen María. No, María era una sierva de Dios, que todavía está en la tumba esperando que Cristo aparezca en las nubes para ser levantada al cielo. Ella todavía está en la tumba. Dice: es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos puede decir esto: en los últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 1, verso 2, Pablo reafirma su posición a la nación judía. Tuvo una ventaja significativa sobre todos los otros pueblos, en virtud de que les fueron confiadas las escrituras inspiradas, la verdadera palabra de Dios. Al llegar a ese punto, el apóstol espera que sus adversarios planteen una objeción. Si tener la palabra de Dios es una bendición tan grande, dirían ellos, ¿por qué es que tantos de los judíos van a ser condenados en el juicio tal como tú mismo? Pablo lo ha dicho anteriormente. Pablo le responde así: el problema reside en los que están perdidos porque no confiaron en la palabra. El que ellos no crean la palabra de Dios no significa que ella sea ineficaz. La falta de fe de los incrédulos no anula en modo alguno la fidelidad de Dios. La palabra del Señor es segura y confiable, y la posición de ella se debe considerar como una gran ventaja. Si alguna vez parece haber un conflicto entre lo que dice la palabra de Dios y lo que sugiere la lógica humana, entonces la persona sabia, es decir, el creyente, se pondrá de parte de Dios y dirá junto con el apóstol: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Porque hay muchos científicos o muchos estudiosos que dicen de que es ilógico, que eso que vemos en el cielo fue una explosión que llaman el Big Bang. ¿Cómo le llaman? El Big Bang. Y que por eso quedó así la explosión del Big Bang. No. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cada día fue haciendo las lumbreras, las hizo, puso las estrellas, la adornó. Y no solo eso que miramos de aquí. Dios tiene ahí en el cielo infinidad de cosas que nosotros no hemos visto aquí en la tierra. Yo lo decía en un mensaje cuando me tocó predicar en la iglesia. Lo dije, que Dios se sentaba en el balcón de allá del cielo, en su trono, a ver toda su creación. Y desde allá arriba me puede ver a mí, te puede ver a ti, a cada uno, donde quiera que estén, y aunque estén en el fondo del mar, ahí lo ve Dios. Esa confianza en la palabra de Dios y esa sumisión a su mensaje se refleja en el enfoque del salmista en el Salmo 51. Pablo cita solo una porción pequeña del Salmo, asumiendo que sus lectores sabrán cuál es el contexto. Como sabemos, el Salmo 51, en aquel que
que el rey David, convicto de adulterio y de asesinato, tiene que reconocer su maldad y la justicia de Dios. Contrito y humillado, el soberano reconoce su culpabilidad y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Tras lo cual continúa con las palabras que Pablo cita al refutar la objeción de los judíos: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 3 y 4. La segunda objeción de los judíos en el capítulo 3, versos 5 al 8. Así como dice el salmista, Dios siempre es justo. Cuando se sentencia y puro, cuando juzga, no se desprende de aquí que cada pecador hallado culpable sirva para demostrar la justicia de Dios. La demostración de la culpabilidad del pecador prueba la justicia de Dios, y esto resulta en honor y gloria para el Creador. Entonces, ¿no equivaldría esto a favorecer a Dios? Y si es así, ¿por qué castigar al pecador? Si a fin de cuentas lo que hace glorifica a Dios. Los versículos 5 y 7 reflejan el argumento como el hombre o el humano que se esconde bajo esta cadena de razonamientos grotescamente falsos e incluso blasfemos. La lógica del verso 5 sugiere que si Dios prevalece siempre sobre el mal, entonces lo que hace nuestra injusticia es desatar con todavía mayor claridad la justicia de Dios. Gloria a Dios. Algo así como lo que hace un joyero cuando, al exhibir una perla de gran precio, la presenta sobre un tapete de terciopelo negro para que destaque aún más su radiante blancura. De igual manera dice este argumento: nuestros pecados cumplen la función de hacer resaltar, por contraste, la justicia divina y a Dios mismo. En la comparación, Dios se ve mejor. El versículo 7 expresa la idea paralela, pero además hace surgir la cuestión de que si hay realmente culpa cuando se peca. Mire lo que dice el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí se da cuenta? ¿Acaso el pecador no le hace un servicio a Dios cuando crea una situación en la que el Señor puede obtener gloria al mostrar su justicia? ¿Y es que acaso esto no le quita la culpa al que la proporcionó? Gloria a Dios. Que le proporciona gloria a Dios. La respuesta de Pablo es tajante: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Notemos que Pablo da por sentado el hecho de que Dios va a juzgar al mundo. Y esto será así tanto con judíos como a gentiles. Si Dios no puede castigar a los hacedores del mal como lo tiene que hacer al juzgar al mundo, entonces todos los males serán permisibles y cualquiera podría decir: hagamos mal para que venga bien.
Por lo visto, había personas que no solo decían eso, sino que le atribuían a Pablo esa enseñanza blasfema. Quizás esa idea errónea había surgido de la mala interpretación deliberada o inocente de la enseñanza paulina, de que la salvación es don gratuito de Dios, que no exige méritos ni dignidad personal. Parece que eso se interpretó como que al pecador se le permitía hacer lo que le viniera en gana con respecto a los que malinterpretaron la gracia, distorsionaron la doctrina de la libertad cristiana y para colmo de insulto le atribuyen a él la paternidad de esa falsedad. El apóstol dice simplemente cuya condenación es justa, claramente Dios juzgará al mundo y esas personas recibirán lo que se merecen con razón. Miren lo que dice el 9. Pablo reprende de una manera punzante a los del bando judío que distorsionan su enseñanza acerca de la gracia de Dios y que convierten la libertad cristiana en un libertinaje. Esta respuesta provoca una tercera objeción por parte de sus adversarios hebreos, que entonces preguntan, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los traductores están divididos en cuanto a cómo interpretar la segunda pregunta. En la versión Reina Valera de 1995 que estamos comentando y en la nueva versión internacional en español, los términos son esenciales, los mismos, somos nosotros mejores que ellos. Sin embargo, una nota al pie de la página de la nueva versión internacional en inglés sugiere como alternativa la expresión somos nosotros peores. Evidentemente parecen afirmaciones contradictorias y opuestas. No es así. ¿Cómo es que dos interpretaciones tan diferentes pueden ser aspirantes legítimas a corresponder con lo que el apóstol quiso decir? Para encontrar una explicación tendremos que enfrentarnos a algunos tecnicismos gramaticales. Veamos, tanto en inglés como en español, los verbos tienen dos voces. La activa, donde el sujeto efectúa la acción del verbo, el niño compró la pelota. Y la pasiva, donde el sujeto recibe la acción del verbo, la pelota fue comprada por el niño. El idioma griego tiene una voz entre la activa y la pasiva, y la que se le ha llamado, aunque no muy creativamente, la voz media. Esta voz implica que al realizar la acción, el sujeto la efectúa en beneficio o interés propio. El niño se compró la pelota. Una complicación adicional es que a veces la forma del verbo, tanto en la voz pasiva como en la intermedia, es similar. Entonces el contexto es decisivo a la hora de determinar cuál de ellas era la que el actor quería emplear. Este es el tipo de situación con que nos encontramos aquí. El verbo griego con el que tratamos podría estar en la voz media, en la que diría tenemos alguna ventaja para nosotros, o en la pasiva, en la que diría estamos siendo aventajados. La traducción somos nosotros mejores que ellos refleja que el verbo ha sido considerado como una voz media, en tanto que la versión ¿acaso somos peores? Refleja que se le ha entendido como en voz pasiva.
tanto los traductores de la Reina Valera 1995 como los de la Nueva Versión Internacional en español optaron por la primera de estas dos alternativas. Basta reflexionar un momento para comprender que la respuesta a cualquiera de estas dos preguntas resulta en una misma y rotunda negativa. ¿Son los judíos mejores que las otras personas? No, de ninguna manera. ¿Son entonces peores? No, de ninguna manera. Ni son mejores ni son peores. Somos iguales. Eso. ¿Cuál es la razón para que esto sea así? Pablo nos responde: hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Ambos grupos carecen de la justicia que Dios exige. Toda sección previa desde el capítulo 1, verso 18 en adelante ha sido una descripción abrumadoramente convincente de la bancarrota espiritual. Tanto judíos como gentiles, ambos grupos están bajo pecado, es decir, sometidos a la condición de ser dominados por el pecado. No se trata de una casualidad ni de ningún accidente que les suceda de vez en cuando. Están impregnados de pecado y marcados por él. Es la fuerza dominante de la naturaleza de la vida humana, tanto de judíos como de gentiles. Pablo fundamenta esta doble acusación en las Escrituras que afirman el dominio total del pecado en la vida de todo hombre, mujer y niño. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. ¿Sabe por qué dice al final de todo hombre, mujer y niño? Porque la misma Biblia dice, aún el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿No le dice así al Señor en un salmo? Sí, en pecado me concibió mi madre. Es por eso, pero la gente dice, no, pues yo no soy pecador, yo soy buena gente. No se trata de buena gente. El infierno está lleno de buenas personas y de gente que daban limosnas y muy estudiados, pero allá están en el infierno. Se trata de entender que Dios dijo que iba a mandar a su Hijo y que el Hijo iba a morir en la cruz del Calvario, iba a derramar toda su sangre y que toda la humanidad, todo aquel que en Él crea, va a ser salvo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad que así dice? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo. Unigénito quiere decir que no hay otro. Él es el unigénito Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que no hay choice, no hay por dónde caminar. El único camino se llama Jesús. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. En Juan 14:6, perdón. Eso es lo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por mí. No hay otra salida, mi amigo. O vienes a Jesús y te salvas para toda la eternidad, o rechazas a Jesús y te pierdes, te condenas para toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Soy el hermano Mauricio Montes. Bendiciones a todos. Te damos gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Gracias por guiarme a este estudio, Señor, a esta meditación. Te doy a ti la honra y la gloria y la alabanza. Y te pido, Señor, que reconozcamos, Señor, que aquellos que no te conocen, aquellos que se han apartado, se vuelvan a ti, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.